¿Te has imaginado alguna vez cómo sería si, en el momento más desesperado de tu vida, la persona de quien menos lo esperabas fuera la única dispuesta a ayudarte? Quédate hasta el final de esta historia y descubre cómo una simple empleada doméstica dio un giro a un juicio que sacudió Sao Paulo. El Foro Central João Mendes Jr. jamás había presenciado tanto alboroto. Los periodistas se empujaban en los pasillos, las cámaras parpadeaban sin descanso y el murmullo de la multitud resonaba por las paredes centenarias del tribunal. En el centro de todo aquel caos se encontraba Eduardo Almeida, uno de los empresarios más poderosos del sector inmobiliario brasileño, sentado en el banquillo de los acusados, pálido y con las manos temblorosas. Las acusaciones eran devastadoras: fraude fiscal millonario y blanqueo de dinero a través de sus empresas. Durante meses, los medios habían especulado sobre el imperio construido por Eduardo, cuestionando el origen de su fortuna y los métodos dudosos que supuestamente utilizaba para expandir sus negocios. Ahora, por fin, se enfrentaría a la justicia. A su lado, el doctor Rafael Pereira, su abogado de confianza desde hacía más de una década, hojeaba nerviosamente una pila de documentos. El hombre, que siempre había sido sinónimo de seguridad y competencia, mostraba ahora signos evidentes de desesperación. Sus manos sudaban mientras leía y releía las pruebas que había descubierto la noche anterior. Pruebas que cambiaban por completo el rumbo del caso. «Doctor, ¿está todo bien?», susurró Eduardo, notando el comportamiento extraño de su defensor. Rafael alzó la vista, y Eduardo vio algo que jamás habría esperado encontrar en el rostro de su abogado: miedo. No solo preocupación profesional, sino terror genuino. «Eduardo, yo no puedo continuar con este caso», murmuró Rafael, con la voz casi inaudible entre el murmullo del tribunal. «¿Cómo que no puedes continuar?». Eduardo sintió que su mundo se venía abajo. «Rafael, llevas años siendo mi abogado, conoces cada detalle de mis negocios». «Precisamente por eso no puedo seguir», respondió Rafael, guardando rápidamente los documentos en su maletín. «He descubierto cosas que no puedo defender en conciencia». El fiscal Tiago Moreira observó la conversación en susurros entre el acusado y su abogado con una sonrisa satisfecha. Sabía que había construido un caso sólido, pero ver al propio defensor abandonar a su cliente superaba incluso sus expectativas más optimistas. Cuando el juez Vicente Barbosa entró en la sala, todos se pusieron en pie en respetuoso silencio. El magistrado, conocido por su rigidez e imparcialidad, se fijó en el movimiento inusual en la mesa de la defensa. «Doctor Rafael, ¿está usted listo para presentar su defensa?», preguntó el juez, ajustándose las gafas. Rafael se levantó lentamente, con el rostro enrojecido de vergüenza. «Señoría, solicito mi retirada del caso por motivos éticos que no puedo revelar en este momento». Un silencio mortal se apoderó del tribunal. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Camila, su esposa, sentada en la primera fila de espectadores, se llevó la mano a la boca para contener un grito de desesperación. «Doctor Rafael», Eduardo se puso en pie, su voz retumbando en la sala. «No puede abandonarme ahora. No así». Pero Rafael ya estaba recogiendo sus pertenencias, evitando mirar a los ojos al cliente que había defendido durante tantos años. El murmullo del público aumentó, convirtiéndose en un estruendo ensordecedor. Los flashes se disparaban por todas partes, inmortalizando el momento de la caída del Imperio Almeida. Fue entonces cuando una voz femenina, clara y decidida, cortó el caos como una cuchilla. «Yo voy a defenderle». Todas las miradas se dirigieron hacia el origen de aquella declaración. Al fondo de la sala, una joven de unos 28 años se puso en pie. Llevaba un sencillo uniforme azul marino con delantal blanco, el uniforme de una empleada doméstica. Su cabello castaño estaba recogido en un moño discreto y sus ojos marrones brillaban con una determinación que contrastaba por completo con su apariencia humilde. Ana Beatriz Santos avanzó por el pasillo central del tribunal con pasos firmes, ignorando las miradas de incredulidad y los susurros de burla que la seguían. Había trabajado en la casa de los Almeida durante 5 años. Había visto a Eduardo en sus mejores y peores momentos y sabía, en lo más profundo de su corazón, que el hombre sentado en el banquillo de los acusados no era el monstruo que la acusación retrataba. «Señorita», la interrumpió el juez Vicente, con una voz cargada de sorpresa y escepticismo.
Usted no puede simplemente ofrecerse voluntaria para defender a un acusado en un caso penal. Es necesario tener formación jurídica y estar inscrita en el colegio de abogados. Ana se detuvo frente a la mesa de la defensa, mirando directamente a los ojos del juez. Señoría, con todo el respeto, sé que no tengo un título en derecho, pero conozco a este hombre mejor que cualquier abogado en esta sala. Si su señoría me lo permite, me gustaría ejercer mi derecho a hablar en defensa de alguien en quien creo. Eduardo miró a Ana con una mezcla de gratitud y desesperación. Tras años en los que ella le había servido, jamás habría imaginado que sería Ana quien se levantaría para defenderle cuando todos los demás lo habían abandonado. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna vez a alguien que creyera en ti cuando todos los demás se rindieron? Si es así, comenta lealtad abajo. A veces, la fe de una sola persona vale más que 1000 títulos. 5 años atrás, Ana Beatriz Santos había bajado del autobús en la estación de Tiete con solo una maleta desgastada y 20 reales en el bolsillo. Con 23 años, había perdido a sus padres en un accidente de coche en la pequeña ciudad de Tres Coracoes, en Minas Gerais, y decidió probar suerte en la capital paulista, sin familiares en la gran ciudad y con solo el bachillerato completo. Sus opciones eran limitadas. Eduardo Almeida acababa de discutir con Camila sobre la necesidad de contratar a una nueva empleada doméstica. La anterior había pedido la dimisión después de que Camila la tratara con desprecio y un autoritarismo excesivo. Cuando la agencia de empleo llamó para hablar de una joven del interior, Eduardo decidió darle una oportunidad, en contra de la voluntad de su esposa. «Es demasiado joven, Eduardo», se había quejado Camila en aquella época. «Y esa gente del interior no tiene la sofisticación necesaria para trabajar en nuestra casa. ¿Qué van a pensar nuestros invitados?» Pero Eduardo, contrariando las objeciones de su esposa, contrató a Ana Beatriz. Había algo en sus ojos, una determinación silenciosa que le recordaba a sí mismo cuando era joven y luchaba por construir su imperio inmobiliario. En los primeros meses, Ana observaba todo en silencio. La mansión en los jardines era más grande que su ciudad natal entera, con sus 5 dormitorios, piscina y un jardín impecable. Pero fue observando la dinámica familiar como realmente llegó a conocer a Eduardo Almeida. Lejos de la imagen pública de empresario implacable, Ana descubrió a un hombre que lloraba solo en su despacho cuando creía que nadie lo veía. Le oyó atender llamadas de madrugada, autorizando pagos de cirugías para empleados a los que ni siquiera conocía personalmente. Presenció cómo Eduardo enviaba donaciones anónimas a orfanatos y residencias de ancianos, siempre pidiendo absoluto sigilo. «¿Por qué no hace públicas estas donaciones?», le preguntó Ana una vez, tras verle firmar un cheque de 50.000 reales para un hospital infantil. Eduardo sonrió con tristeza. «Porque la caridad verdadera no necesita público, Ana. Si lo hiciera para aparecer en los medios, sería marketing, no bondad». Ana también observó cómo Camila trataba a su marido durante las cenas sociales. Era la esposa perfecta, sonriente, elegante, impecable. Pero cuando estaban solos, sus palabras eran afiladas como cuchillas. Criticaba su ropa, sus hábitos, sus decisiones empresariales. Eduardo lo soportaba todo en silencio, quizá por amor o quizá por puro agotamiento. Hubo una noche en particular que marcó a Ana para siempre. Eduardo llegó a casa destrozado tras perder un gran contrato frente a un competidor. Camila lo recibió con frialdad, quejándose de que su fracaso afectaría a la reputación social de la familia. Ana, que estaba ordenando la cocina, oyó a Eduardo murmurar: «A veces me pregunto si alguien en esta casa realmente me conoce». Fue aquella noche cuando Ana decidió que, ocurriera lo que ocurriera, siempre estaría del lado de Eduardo. No por ser su patrón, sino porque veía en él a un hombre bueno, perdido en un mundo que solo veía su riqueza. Durante los 5 años siguientes, Ana se convirtió en mucho más que una empleada. Era la única persona en la casa que realmente veía a Eduardo como un ser humano. Sabía de sus inseguridades, sus miedos, su generosidad oculta. Sabía que se despertaba a las 5 de la mañana, no para trabajar, sino para alimentar a los gatos callejeros que se reunían en la puerta de la mansión. En el presente, el tribunal hervía con los cuestionamientos del juez Vicente sobre la capacidad de Ana para defender a Eduardo. El fiscal Tiago Moreira protestaba vehementemente, alegando que permitir semejante aberración convertiría el tribunal en un circo. «Señoría»,
dijo Ana con voz firme. Puede que no tenga un título, pero conozco a este hombre desde hace 5 años. He vivido en su casa, he presenciado sus momentos íntimos, sus decisiones personales. Sé quién es realmente Eduardo Almeida detrás de los titulares sensacionalistas. El juez Vicente ajustó sus gafas, claramente dividido entre el protocolo legal y la curiosidad por lo que aquella joven tan decidida tenía que decir. Eduardo la miraba con una mezcla de gratitud e incredulidad. Camila, en el público, mantenía el rostro pálido y las manos entrelazadas, visiblemente nerviosa por el rumbo inesperado de los acontecimientos. Muy bien, decidió finalmente el juez. Considerando las circunstancias excepcionales y el abandono repentino de la defensa, permitiré que la señorita hable en nombre del acusado, pero bajo estricta supervisión del tribunal y con las debidas advertencias sobre su falta de formación jurídica. Ana Beatriz Santos acababa de conquistar el derecho de defender al hombre que, sin saberlo, había cambiado su vida en el momento en que decidió darle una oportunidad a una joven desconocida del interior de Minas Gerais. Ana Beatriz respiró hondo mientras ordenaba los pocos papeles que tenía sobre la mesa de la defensa. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de pura adrenalina. A su alrededor, el tribunal hervía con la expectativa de presenciar algo inédito en la historia jurídica brasileña, una empleada doméstica defendiendo a su patrón millonario. El fiscal Tiago Moreira se levantó con una sonrisa sarcástica en el rostro. Alto, imponente, con sus 50 años de experiencia en tribunales, veía a Ana como un obstáculo menor en su camino hacia una condena que impulsaría su carrera política. Ajustó la corbata y caminó hacia el jurado con la confianza de quien ya se siente vencedor antes incluso de empezar. Señores jurados, comenzó Tiago con voz teatral. Estamos aquí para juzgar delitos graves contra el erario público. Eduardo Almeida desvió millones de los cofres brasileños mediante complejos esquemas de blanqueo de dinero y ahora, en un último acto de desesperación, pretende convertir este tribunal en el escenario de una farsa ridícula, utilizando a una empleada sin ninguna cualificación legal. Ana sintió cada palabra como una bofetada, pero se mantuvo firme. Eduardo, a su lado, murmuró. Ana, no tienes por qué hacer esto. Puedo conseguir otro abogado. No, respondió Ana en voz baja, pero con absoluta determinación. Hemos llegado hasta aquí. No voy a rendirme ahora. Tiago continuó con su alegato durante casi 1 hora, presentando documentos bancarios, transferencias sospechosas y informes de Hacienda. Cada prueba parecía más condenatoria que la anterior. Cuando terminó, el silencio en el tribunal era ensordecedor. La defensa puede proceder, anunció el juez Vicente, observando a Ana con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Ana se levantó despacio, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella. Sus rodillas flaquearon por un instante, pero recordó las palabras que Eduardo solía decir a los empleados. El coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Señores jurados, empezó Ana, su voz inicialmente temblorosa, pero ganando fuerza con cada palabra. Sé que no soy abogada. Sé que no tengo diplomas colgados en la pared ni años de experiencia en tribunales. Pero tengo algo que quizás sea más valioso. Conozco a Eduardo Almeida. Caminó hasta una carpeta que había traído de casa y sacó una pila de documentos cuidadosamente organizados. El fiscal habló de transferencias de dinero. Yo les voy a mostrar qué representan realmente esas transferencias. Ana levantó el primer documento. Esta transferencia de 100.000 reales, que aparece como sospechosa en los autos, fue para pagar la cirugía cardíaca del señor José, portero de uno de los edificios del señor Eduardo desde hace 20 años. José no tenía seguro médico y se iba a morir esperando al sistema público. Comenzaron murmullos en la sala. Ana prosiguió, cada vez más segura. Esta otra transferencia de 200.000 reales fue para reformar por completo la guardería del barrio Capao Redondo, donde estudian los hijos de los obreros del señor Eduardo. No quiso que su nombre apareciera para que no pareciera una maniobra de marketing. Tiago se levantó, protestando. Señoría, la defensa no puede simplemente inventar justificaciones para... Tengo pruebas, lo interrumpió Ana, sorprendiendo a todos con su firmeza. Levantó una carpeta llena de documentos, recibos, contratos, fotos de las obras, testimonios de las personas beneficiadas. Todo está aquí. El fiscal palideció. En años de investigación,
Nunca había encontrado esa información porque todas las donaciones se hacían de forma completamente anónima y legal. Ana continuó durante 40 minutos más, desmontando meticulosamente cada acusación con pruebas que solo alguien dentro de la casa podría haber reunido. Mostró cómo Eduardo mantenía un fondo secreto para ayudar a empleados en dificultades, cómo pagaba becas de estudio para hijos de familias necesitadas, cómo sus empresas pagaban siempre los impuestos puntualmente. Señores jurados, concluyó Ana, su voz ahora firme y clara, el hombre que está sentado ahí no es un criminal. Es alguien que ha dedicado su vida a ayudar a los demás, pero siempre en silencio, sin buscar reconocimiento ni beneficios fiscales. Si eso es un delito, entonces vivimos en un mundo donde la bondad es castigada. Cuando Ana terminó, el silencio en el tribunal era distinto. Ya no era incredulidad, sino admiración. Incluso Tiago Moreira parecía afectado por la presentación inesperadamente competente de la empleada doméstica. Eduardo tenía los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza. Camila, en el público, observaba a Ana con una expresión compleja que mezclaba admiración y algo muy parecido a la envidia. Nunca había visto a su marido ser defendido con tanta pasión y conocimiento. Los periodistas presentes tecleaban frenéticamente en sus teléfonos móviles. La historia de la empleada que se enfrentó al Ministerio Público y ganó la primera batalla se extendía por las redes sociales como un incendio. El juez Vicente golpeó el mazo. La sesión queda suspendida para el análisis de las pruebas presentadas. La defensa retomará mañana a las 9 de la mañana. Mientras el tribunal se vaciaba, Ana permaneció sentada, temblando ahora que la adrenalina empezaba a desaparecer. Eduardo se acercó a ella. Ana, no sé cómo agradecerte. Acabas de salvar mi vida. Ana sonrió tímidamente. Señor Eduardo, yo solo dije la verdad. La verdad que veía todos los días, pero que nadie más quería ver. ¡Qué giro tan increíble! ¿Alguna vez has subestimado a alguien por su profesión u origen? Escribe humildad si crees que la sabiduría no viene solo de los bancos de la escuela. La noche posterior al primer día de juicio, Ana llegó a la mansión de los Almeida con la mente ardiendo. La victoria inicial en el tribunal le había dado confianza, pero también despertado una curiosidad peligrosa. Si Eduardo era inocente de las acusaciones principales, ¿de dónde venían entonces aquellas pruebas tan convincentes? Mientras organizaba los documentos en la biblioteca, Ana notó algo extraño. Algunas de las transferencias bancarias mencionadas por el fiscal Tiago no aparecían en los archivos personales de Eduardo. Eran operaciones que pasaban por sus empresas, sí, pero que él aparentemente desconocía. «Ana, ¿todavía estás trabajando?» Camila apareció en la puerta de la biblioteca, elegante en su bata de seda bordada. Su cabello rubio estaba perfectamente arreglado incluso a esas horas de la noche. «Solo estoy organizando algunos documentos para mañana, señora Camila», respondió Ana, intentando esconder los papeles sospechosos. Camila se acercó, el taconeo de sus zapatos resonando en el mármol. «Ana, necesito hablar contigo sobre esta situación en el tribunal». ¿Situación? Ana levantó la vista, percibiendo algo diferente en el tono de Camila. «Esa defensa que estás haciendo de mi marido es muy noble por tu parte, pero quizás no conoces a Eduardo tan bien como crees». Camila se sentó en el sillón de cuero, cruzando las piernas con una elegancia estudiada. «¿Cómo dice, señora Camila? Tú solo ves lo que él quiere que veas, su faceta bondadosa, caritativa. Pero un hombre no construye un imperio como el suyo sin ensuciarse las manos». Camila tomó un sorbo del vino que llevaba en la mano. «Hay cosas sobre los negocios de esta familia que una empleada no debería conocer. Señora Camila, con todo respeto, llevo 5 años cuidando esta casa. Sé de cada documento que entra y sale de aquí». «Ana», la interrumpió Camila, ahora con una voz más dura. «Estás jugando con fuego. Hay gente poderosa que quiere ver a Eduardo en prisión. Si sigues escarbando, puedes descubrir cosas que destruirán a toda la familia». Algo en el tono amenazante de Camila hizo que Ana se pusiera de pie. «Señora Camila, ¿está intentando desanimarme de defender a su propio marido?» Camila rió, pero fue una risa sin alegría. «Estoy intentando protegerte, querida, y proteger lo que queda de nuestra reputación». Después de que Camila se marchara, Ana siguió examinando los documentos con aún más determinación.
Fue entonces cuando encontró una carpeta escondida detrás de los libros de derecho. Investimentos Camila Ltda. Las manos de Ana temblaron mientras hojeaba los papeles. La empresa de Camila estaba involucrada en transacciones con empresas fantasma, blanqueo de dinero mediante compraventas ficticias de inmuebles. Y utilizaba el CIF, CNPJ, de las empresas de Eduardo para legitimar las operaciones. «Dios mío», susurró Ana. Estaba usando su nombre. La puerta se abrió de nuevo y Eduardo entró, visiblemente exhausto. «Ana, ¿todavía estás aquí? Son casi medianoche». Ana lo miró, viendo en sus ojos una preocupación genuina. Cansancio. Dolor. ¿Cómo contarle a un hombre que su esposa lo estaba traicionando, criminalmente? «Señor Eduardo», comenzó Ana con cautela, «necesito preguntarle algo. ¿Conoce usted una empresa llamada Investimentos Camila?» Eduardo frunció el ceño. «Nunca he oído hablar de ella». «¿Por qué?» Ana le entregó los documentos. «Porque está aquí. Y ella ha estado usando sus empresas para blanquear dinero». Eduardo tomó los papeles con manos temblorosas. A medida que leía, su expresión pasó de la confusión al shock y finalmente a un dolor profundo. «Esto no puede ser cierto», murmuró. «Camila no haría algo así». «Señor Eduardo, lo siento. Todos los documentos están aquí. Las fechas coinciden con las transacciones que el fiscal está usando en su contra». Eduardo cayó pesadamente en el sillón. 20 años de matrimonio, y yo no sabía nada. «¿Qué va a hacer, señor?», preguntó Ana suavemente. Eduardo guardó silencio durante varios minutos. «No lo sé. Si denuncio a Camila, irá a la cárcel. Si no la denuncio, el que irá preso seré yo, en su lugar». «Señor Eduardo», dijo Ana con voz gentil pero firme, «usted no puede sacrificarse por alguien que le traicionó de esta forma». «Pero es mi esposa, Ana. ¿Cómo puedo destruir a la persona que amo?» Ana sintió el corazón encogerse. A veces, amar a alguien significa no permitir que esa persona siga destruyéndose a sí misma, ni a los demás. Eduardo asintió lentamente, pero Ana veía la lucha interna en sus ojos. Aquella decisión cambiaría no solo el rumbo del juicio, sino el destino de toda la familia Almeida. El cuarto día de juicio amaneció tenso. Ana había pasado la noche organizando las pruebas sobre la empresa secreta de Camila, pero Eduardo le había suplicado que no expusiera a su esposa. Ana sabía que no existía otra salida. En el tribunal, Camila estaba sentada en primera fila, llevando un elegante traje azul marino. Hizo un discreto gesto de saludo hacia Ana, como si fueran viejas amigas. El fiscal Tiago había traído refuerzos. «Señoría», comenzó, «tenemos pruebas irrefutables de que Eduardo Almeida coordinó un esquema millonario de blanqueo de dinero». Presentó extractos bancarios detallados, mostrando transferencias que sumaban 50 millones de reales a través de empresas offshore. Ana observó a Eduardo, que había aceptado ser condenado por los crímenes de su esposa. Cuando llegó su turno, Ana se levantó con una carpeta nueva en las manos. «Señores jurados», empezó. «El fiscal tiene razón, 50 millones fueron blanqueados a través de las empresas Almeida. Pero quien no tiene razón es el responsable que él señala. Eduardo no fue quien lo hizo». Un murmullo recorrió toda la sala. Ana abrió la carpeta y sacó los documentos de la empresa secreta. «Descubrí una empresa paralela registrada a nombre de Camila Almeida, que utilizaba el CIF de las empresas de Eduardo para legitimar operaciones ilegales». «Objeción», gritó Tiago. «La defensa no puede inventar empresas fantasma». «No me lo estoy inventando», respondió Ana, entregando copias de los documentos al juez. «Tengo contratos, extractos, comprobantes, todo a nombre de Investimentos Camila Ltda». Camila se había quedado completamente pálida. Ana continuó desmontando cada acusación con pruebas que solo alguien de dentro de la casa habría podido reunir. Eduardo Almeida fue una víctima, no un criminal. Su propia esposa utilizó su confianza para construir un esquema paralelo de blanqueo de dinero. «Eso es mentira». Camila se levantó de repente. «Ana, ¿cómo te atreves a inventar esas calumnias?» «Entonces explíqueme cómo conseguí los documentos de su empresa secreta», respondió Ana con calma. Camila se detuvo en seco, dándose cuenta demasiado tarde de que había confirmado implícitamente la existencia de la empresa. «Durante 5 años organicé esta casa. Conocí cada archivo, cada secreto.
Camila manipuló documentos de las empresas de su marido, creó contratos falsos y usó su reputación para sus propios esquemas ilícitos. Eduardo miraba a su esposa, incrédulo. Camila, dime que no es verdad. El fiscal hojeaba los documentos presentados por Ana. Si son válidos, cambian por completo la investigación. Camila, Eduardo se puso de pie. Dime la verdad. Durante un largo momento, Camila guardó silencio. Luego se derrumbó. Yo no quería que llegara a esto. Solo quería tener control sobre nuestra vida financiera. Tú nunca me incluías en las decisiones importantes, así que decidí tomarlo por mi cuenta. ¿Cometiendo crímenes en mi nombre? Eduardo murmuró, devastado. Yo lo tenía todo bajo control, hasta que empezó esta investigación, dijo Camila, señalando a Ana con odio. Y ahora esta empleada lo ha arruinado todo. El juez observaba la confesión espontánea. Señora Almeida, ¿está admitiendo su participación en las actividades descritas? Camila se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Yo. Ana sintió una mezcla de tristeza y alivio. La verdad había salido a la luz, pero el precio sería alto. Señoría, dijo Ana respetuosamente, solicito que Eduardo Almeida sea absuelto y que la investigación sea redirigida. El fiscal, aturdido, asintió con desgana. Con base en las pruebas y en la confesión espontánea, el Ministerio Público retira los cargos contra Eduardo Almeida. Camila fue escoltada entre lágrimas. Eduardo permaneció devastado por la traición, pero aliviado por la absolución. Ana había ganado, pero no se sentía victoriosa. Había salvado a un hombre inocente, pero a costa de destruir una familia. ¿Qué decisión tan difícil tuvo que tomar Ana? ¿Tú ya te viste obligado a elegir entre la verdad y proteger a alguien que amas? Escribe coraje si habrías hecho lo mismo que ella. 3 meses después del juicio, Ana estaba en el jardín de la mansión, pero ahora como residente, no como empleada. Eduardo había transformado un cuarto de huéspedes en su nuevo hogar mientras ella estudiaba. Camila había sido condenada a 8 años por blanqueo de dinero. Eduardo, devastado, solicitó el divorcio, pero prometió apoyarla en su rehabilitación. Ana, Eduardo se acercó con un fajo de cartas de universidades. Han llegado las respuestas. Varias facultades de derecho habían ofrecido becas integrales. La joven que defendió a un millonario sin formación jurídica se había convertido en símbolo nacional de determinación. Aceptada en la USP, en la PUC y en Mackenzie. Ana abrió la carta de la USP. Beca integral aprobada. Te lo mereces, dijo Eduardo con orgullo. Cuando te gradúes, voy a financiar tu despacho. ¿Qué tal? Despacho Ana Beatriz Santos, defensora de los injusticiados. Tengo una condición, dijo Ana. Quiero que contrates a 5 personas más de mi comunidad en 3 Coracoes. ¿Qué tal 10? Respondió Eduardo sin dudar. Ana pasó los meses siguientes entre los estudios y ayudar a Eduardo a reestructurar sus negocios. Descubrió talento natural para la organización y la gestión. La prensa seguía interesada en su historia, pero Ana rechazaba la mayoría de las invitaciones. No quiero ser famosa, decía. Quiero ser útil. Eduardo creó una fundación con su nombre para ayudar a jóvenes de bajos recursos a ingresar en la universidad. En su primer día en la USP, un estudiante se acercó a ella. Eres mi heroína. Vengo de una familia pobre y tu historia me inspiró. Ana descubrió que había inspirado a muchos estudiantes humildes, convirtiéndose de forma natural en mentora. Siempre pensé que te salvé cuando te contraté, dijo Eduardo una noche. Ahora veo que fuiste tú quien me salvó a mí. Nos salvamos mutuamente, respondió Ana. Ana se graduó como la mejor alumna de su clase. Eduardo estaba en primera fila, acompañado de 10 trabajadores de 3 Coracoes celebrando con ella. Hoy celebramos la prueba de que la justicia verdadera no viene solo de los códigos, sino del corazón humano, dijo Ana en su discurso de graduación. El despacho Ana Beatriz Santos fue inaugurado, especializado en defender a personas de bajos recursos. Desde la prisión, Camila envió una carta. Admiro tu valentía. Hiciste lo correcto. Espero poder redimirme algún día. En la inauguración del despacho, Eduardo le preguntó, ¿te arrepientes de haberme defendido? Ana miró por la ventana, viendo a jóvenes abogados inspirados por su historia. Defenderte fue la mejor decisión que tomé.
Me llevó a descubrir quién soy realmente. Brindaron en silencio. Afuera, una placa dorada brillaba. Despacho Ana Beatriz Santos, Abogacía y Justicia Social. La empleada que desafió un sistema se había convertido en la abogada que cambiaría muchas vidas. Y aquello era solo el comienzo. ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido esta increíble historia de Ana Beatriz? Deja tu comentario contando cuál fue la parte que más te emocionó. Si esta historia te ha inspirado, dale a me gusta para que más personas puedan conocer esta lección de valentía y lealtad. Suscríbete al canal para recibir más relatos que tocarán tu corazón y cambiarán tu perspectiva sobre las personas que te rodean. La próxima historia puede ser aún más sorprendente.